Muy buenos días, hermanos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Damos gracias al Señor porque hoy es el último domingo de este año que nos reunimos y es un gran privilegio de verdad de estar en la casa del Señor. Hemos pasado por muchas situaciones, ha sido un año totalmente diferente, ver a todos tan separados, no podemos saludarnos como con el mismo aprecio y el calor que lo hacíamos antes como familia, pero aquí estamos en medio de las dificultades, levantándonos, creyéndole al Señor que Él ha sido bueno y que Él seguirá extendiendo su mano de amor y de misericordia para cada uno de nosotros. Así que yo le invito a que se ponga sobre sus pies en esta hora. Vamos a estar juntos leyendo la palabra del Señor en Romanos 7, capítulo 7. Amén. Analogía tomada del matrimonio. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El pecado que mora en mí. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y si yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo hago, lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo la otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor.
Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Hermanos, estamos cerrando este año, de verdad. Ha sido, como lo decía antes, muy, muy difícil, ¿verdad? Pero la palabra también nos dice aquí en Romanos 8:18, que tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que alabemos al Señor a pesar de las complicaciones, a pesar de lo que hayamos perdido, a pesar de que hayamos hasta tenido que despedir personas que amábamos, que eran cercanas, muy cercanas a nosotros, pero el Señor, aún en medio de esa situación, aún en medio de las pérdidas que no podemos reemplazar, porque tal vez lo material lo podemos volver a tener en algún momento, pero hay personas que tal vez amamos y ya no están, pero aún así el Señor sigue manifestando su misericordia para nosotros. Así que nosotros, a pesar de esa adversidad, a pesar de las cosas que ya no están hoy, nos tenemos que mantener firmes en el Señor y entender que seremos glorificados juntamente con Él, porque Él se va a manifestar a nuestras vidas, y que nadie cierre este año sin alabar al Señor, sin pensar en todas las buenas acciones que el Señor siempre sigue teniendo para nosotros. Amén. Y si hoy tal vez por primera vez una persona está aquí o alguien que nos ve y aún no ha aceptado al Señor, o conociendo al Señor ha estado apartado, hoy es un día donde el Señor quiere que usted vuelva su rostro a Él, que usted le reconozca como su único Señor y Salvador, suficiente para nuestra vida. Amén. Así que vamos a estar glorificando al Señor. Adore al Señor en esta mañana, entréguele hoy su corazón al Señor, como le decía antes, y no siga dejando cosas ahí a medias. Entréguele hoy totalmente su vida al Señor. Sí. Él quiere que usted se rinda por completo a Él. Así que un aplauso para el Señor y alabemos su nombre, porque Él es bueno, y para siempre y por siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Aleluya. Es un buen tiempo para honrarle, para bendecir su nombre. Ya Carol nos ha motivado de inicio y ahora vamos a alabarle entonces de la manera que lo hemos hecho en esta etapa. Ahí vamos a tener el ministerio de alabanza ministrando. Gloria a Dios. Entonces,
Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Que me rescató, me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es agradarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte.
último servicio de domingo en la mañana en este año, adorarte, bendecir tu nombre, poder llegar a tu presencia aquí de manera presencial y los que están de manera online y exaltar tu nombre, Señor, con nuestras voces, con nuestro corazón. Te adoramos, te exaltamos. Así mismo, Señor, queremos exaltarte también como una forma de adorarte de manera visible, de manera palpable, oh Dios, y honrarte porque has sido bueno. Podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y al día de hoy podemos dar fe, testimonio de que su promesa se ha cumplido en nosotros. No hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y al día de hoy podemos dar fe de eso. Y queremos honrarte, queremos bendecirte porque tú eres fiel a tus promesas. Queremos en obediencia, en testimonio, en gratitud, llegar ante tu altar, oh Dios, y bendecirte en adoración también, con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, en esta mañana, cerrando este tiempo de adoración, Señor. Que suba delante de ti en olor fragante, como dice tu palabra, porque ves, oh Dios, la gratitud, la obediencia, el testimonio, la honra de tu pueblo, cuando te hemos creído, Señor. En el nombre de Jesús, recíbelo, Dios. Amén, oh Dios. Amén. Gloria a Dios. Este es el último tiempo, hermano, el último domingo en la mañana. Usted puede acercarse a los lugares ahí que están dispuestos, cerquita de ustedes, aquí al frente o allá en las orillas, atrás, para que evitar el distanciamiento, como lo estamos haciendo. Los que están en este momento online también, si quieren honrar al Señor, obviamente no pueden venir hasta acá, lo pueden hacer por el Simpemóvil de la iglesia, que ahí está, 83339333. Bendito sea Dios, así de fácil como hoy en día hemos tenido que acomodarnos en esta nueva realidad. Gloria a Dios. Entonces, bendecimos al Señor, Él ha sido bueno, damos fe de que al día de hoy no nos ha desamparado. Y creyendo sus promesas, vamos a orar, vamos a agradecer por algunas cosas especiales en esta mañana. Una de ellas, que está por aquí cerca, Marilyn, ¿verdad? Llegó a sus 15 años. Gloria a Dios. Demos un aplauso al Señor por ella. Gloria a Dios. Y está cerrando el año, cumpliendo esta edad tan linda, ¿verdad?, en la vida de una joven. Así que prepárese porque de los 15 para adelante todos los años vienen en piña, ¿verdad? Cuando se dé cuenta tiene 18, 20 y todo lo demás. Pero es una época muy bonita, es una fecha muy linda. Vamos a orar por Marilyn. También así, ¿verdad?, emulando con Marilyn, nuestra anciana, más anciana de la iglesia, ahí sí podemos decirlo. El día 24, doña Livia cumplió sus 93 años, ¿ah, don Oscar? 93 le pasó Marilyn, por mucho. Y vamos a orar por ella, aunque no esté aquí. Yo sé que ella está conectada ahora ahí, viendo este tiempo de culto. Gloria a Dios. Vamos a orar por ella. Oramos por sanidad también. La princesa allí, una de las dos, de Carol y Javier, por un ojito me dice que tiene problemas, que el Señor ponga su mano. Y nos enviaban otra petición de que oremos por Henry, el hijo de Danilo y Maribel, que está en un proceso ahí complicado de un cáncer, tengo entendido, ¿verdad? Hermana. Mire, el 23, esa princesa cumplió años también, Ariana. Bueno, ya tenemos 3 compañeros, entonces, amén. Nos ponemos de pie, hermanos. No podemos hacer como en otros momentos, abrazarnos y todo lo demás, ¿verdad? Y todo eso, pero alegrémonos ahí a la distancia. Vamos a orar y vamos a poner estas peticiones en las manos del Señor. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por la vida de Ariana, Señor, porque tan pequeña le has permitido, oh Dios, conocer tus caminos, estar cerca de ti. Y, oh Dios, su familia la motiva también a estar, Señor, en las cosas tuyas. Y hoy que le has regalado el día 23, de hecho, ese nuevo año de vida, bendice, Señor, a esta pequeñita que pueda crecer y a temprana edad de su vida hacer una decisión por ti para ser librada, oh Dios, de quizás tantas malas decisiones en el camino. Ayúdala, la bendecimos en el nombre de Jesús, a su familia, y te pedimos, Dios, que la ayude y le regale muchos años de vida en tu nombre. También Marilyn, oh Dios, ahora que le has permitido llegar a estas 15 primaveras, es una fecha significativa en su vida, que el Señor hoy más que nunca en esta edad pueda acercarse a ti, mantenerse ahí, servirte a ti
y dedicar su vida como una doncella para ti, Señor. Bendícela, llénala de tu presencia y úsala conforme a tu poder, regalando años de vida, oh Dios, para ver tu favor y misericordia en la tierra de los vivientes. Oramos desde acá por nuestra anciana mayor, pionera acá de nuestra iglesia, doña Livia Corrales. Te pedimos por esa ancianita preciosa que le has permitido cumplir 93 años, Señor, que ella pueda seguir teniendo la vitalidad, la salud, Señor, esa energía para servirte, para buscarte, para adorarte, siendo ejemplo de toda su familia, y que le dé, Señor, calidad de vida, que su audición mejore en este tiempo de su vida, para poder escuchar el mensaje, para poder tener esa facilidad, Señor, de estar adorándote, glorificando tu nombre como ella anhela hacer. Bendecimos desde acá su vida, Señor. Enviamos esa bendición de lo alto ahí a su casita, por cada anciano de nuestra iglesia que no está acá hoy. Tu bendición también acompañándoles, por sanidad. Te pedimos, Dios, por esta princesa, Dios, de Carol y Javier, que tú le ayudes a esta primogénita que le has dado a su vida. Ayúdala, Señor, en el nombre de Jesús, a esta princesa, a que esa sanidad se manifieste en su ojito y ella pueda, para bien, Señor, tener la salud que necesita y sea sanada, Señor. Y enviamos también palabra que nos piden oración, oh Dios, por Henry, oh Dios, Rojas, el hijo de Danilo Maribel, que le ayudes en este proceso complicado donde ha entrado su vida ahora. Que tu favor le abrace, que tu compañía, que tu paz le inunde y pueda, oh Dios santo, en el nombre de Jesús, tener, oh Dios, ese acompañamiento tuyo y esa sanidad que podemos creer por tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén, oh Dios. Amén. Bendito sea Dios. Qué bueno, hermano, poder clamar al Señor, alegrarnos. Yo sé que en otro tiempo cantábamos cumpleaños, hacíamos la fila aquí adelante y todo eso. Ahorita tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Y también estamos, ¿verdad?, obviamente aquí transmitiendo en la mañana, gloria a Dios. Tenemos que mantener el orden como ha sido establecido. Bendecimos al Señor. Estamos en el último domingo del año, estamos cerrando ya más de uno o todos, creo aquí, celebraron de la manera que pudieron Navidad, estuvieron en Nochebuena, ¿verdad? Gloria a Dios, y esperamos que la noche haya sido buena realmente para todos. Ese de 24, después el 25. Muchos salieron bien regaladitos y bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, porque es la mayor bendición que tenemos. ¿Cuál es, hermanos? ¿Cuál es la mayor bendición que tuvimos en Navidad? Hoy, cuando hay familias que ya no son casi familias, se han desmembrado. ¿Cuál es la mayor bendición? Tener al Señor en el corazón como Señor de su vida y poder compartir una fecha como esa, ¿cómo? En familia, ¿ya? Compartirlo ahí en ese círculo familiar. Gloria a Dios, eso hoy hay que valorarlo, ¿verdad? Porque hay familias que no pudieron hacerlo por todo este asunto, ¿verdad?, de separación y todo lo demás. Entonces, damos gracias a Dios, pasaron esa fecha, gloria a Dios, los que tuvieron tamales, los que solo los escuchamos, pero no nos han llegado todavía, no lo hemos probado, pero qué bueno que pudieron disfrutar y compartir juntos en familia. Gloria a Dios. Y vamos a hablar sobre este tema por la palabra de Dios. Hace 2 o 3 semanas venía trabajando este mensaje de parte del Señor, cómo cerrar el año, ¿verdad? Estamos de hecho cerrando el año ya en pocos días, pero hay algo aquí, ¿verdad?, una frase que vamos a compartir por la palabra de Dios, queriendo hacer bien, pero mal. Porque aquí es donde viene el problema serio que vamos a ver por la palabra. Muchas veces tenemos el querer, tenemos la buena intención, tenemos todo el deseo de, aparentemente, o a veces hasta sinceramente, pero cuando lo hacemos mal, al final el resultado no es el que esperamos o creemos obtener. Entonces, vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana. Nos permites abrir las puertas de tu casa. Esto es una respuesta, es una bendición. De hecho, es un privilegio que muchos hoy todavía no tienen en el mundo. Bendecimos tu nombre por eso, por el servicio que ahora estamos ya dando para ti y por el que tendremos en la noche. Que tu bendición también esté con los hermanos que se congregarán hoy en la noche y los que están detrás de cámara en este momento y a través de los días. Bendecimos tu nombre. Que a través de tu palabra y con la guía de tu Espíritu Santo venga revelación a nuestra vida para cerrar el año
tomando decisiones, Señor, mirando a nuestro interior, tomando acciones convincentes de cambio para tener realmente un año diferente. El año que viene sea un año de retribución, de mucha bendición a nuestra vida, pero sobre todo a nivel espiritual. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén, oh Dios. Amén. Bendito sea Dios. Y hermanos, creo que hemos sobrevivido, ¿verdad? Un año atípico. Si usted llegó hasta este día y estamos a 3, 4 días de que se termine el año, hemos sobrevivido a un año muy atípico. Creo que ha sido el año más difícil de todo este siglo 2021, donde un personaje microscópico, un virus microscópico vino a interrumpir inesperadamente la normalidad de este mundo, la vida en este mundo, ve pasándole. Y hoy le llamamos a esta época, como hemos hablado tanto, la nueva normalidad, que de normal no tiene nada, es muy anormal, no es de verdad lo que estamos acostumbrados. Todo lo que ya hemos venido comentando, ese discurso generalizado de terror que se ha ido moviendo, las situaciones económicas, que ya hasta que obstina hablar de eso, ¿verdad? Y todo por este dichoso virus y este extraño visitante que llegó sin invitación y se quedó. Ahora, el descontento social, todo lo que se está moviendo y generando a nivel del mundo, que va preparando ese tiempo clave en la vida de la iglesia. Y esto no solo ha afectado, hermanos, al mundo secular, esto también ha afectado a la iglesia, y mucho ha afectado a la iglesia. De hecho, ¿verdad? Vemos hoy la diferencia en cosas tan normales, bendito sea Dios. Bueno, a la hora de predicar me lo puedo quitar. Aleluya. Ya que la mayoría está a 5 metros de mí, no hay ningún problema. Entonces, eso es otro de los asuntos que nos cambió. Allá atrás, hermanos, hay 100 sillitas acomodaditas ahí, pegaditas atrás, y aquí hay 80, échenle número, ¿verdad? Tuvimos que sacar más del 50% de nuestra silla, el tiempo que compartíamos tan juntitos, los saludos, los abrazos, todo eso cambió. La pregunta es, ¿será para siempre? ¿Será que eso vino a quedarse así para siempre y tendríamos que hacer de aquí adelante en la vida como los chiquillos, a ver, saludito ahí de puñito y esa cosita, porque no queda de otra, codito y patadita algunos y demás? ¿Será que vino eso para quedarse? Dicen algunos, ¿verdad? Sin embargo, en medio de este ambiente y de todo eso que hoy vacilamos, pero es una triste realidad, el pueblo de Dios, muchos hijos de Dios, hermanos, han estado batallando para mantenerse en pie, haciendo lo que a Dios le agrada y sirviendo a Dios fielmente. Pero sin embargo, en medio de ese grupo llamado por el Señor, aún muchos queriendo hacer el bien con las mejores intenciones, sin embargo, lamentablemente, no eligieron los mecanismos correctos y por ende los resultados no van a ser los que se esperan. Y ese es el asunto. Y hay una frase que quiero que usted tenga presente ahí hasta el final, ¿verdad? Aún con las mejores intenciones, queriendo hacer las cosas bien, si elegimos hacerlo de la manera incorrecta, ese bien se convierte en mal. Y ese es un problema muy serio que tenemos que ver por la palabra del Señor. Vamos a ver algunos ejemplos diferentes, porque uno dice, bueno, ¿y esto cómo puede ser posible? Porque si yo quiero hacer bien y trato de hacerlo en muchas circunstancias, ¿cómo es posible que al final sale mal? No sale como uno espera. Bueno, el primer aspecto para poder desarrollar este asunto de cómo pasa, cómo ocurre, cuando tratamos de hacer bien, pero lo hacemos mal. Bueno, el primer caso es cuando lo que nos mueve a hacer para Dios es una falsa confianza o una motivación incorrecta. Esta es la primera manera que vamos a ver de cuando tratamos de hacer bien, pero lo hacemos mal, ¿verdad? Hay personas que se han metido en el rollo, en su mismo manera de pensar, bendito sea Dios, que son todos los puntos que vamos a ver, que sinceramente dicen, bueno, ya yo recibí a Cristo, yo entregué mi vida al Señor, ya yo soy parte del club, ya me anotaron allá arriba, se supone, entonces no importa cómo viva la vida, yo tomo las cosas de la manera que creo que son correctas, trato de hacer las cosas correctas, aunque dejo de hacer otras, y entonces
no hay problema. Yo tengo garantizada la entrada al reino de Dios, entonces vivo la vida normal a mi manera. Ese es el asunto. Y hermano, cuando vivimos en esta vida bajo una falsa confianza de que tenemos la vida resuelta y de que nada nos puede afectar, más de uno nos llevamos la sorpresa en esta pandemia, ¿eh? Cuando sentía que todo estaba tan seguro y marchaba tan bien y de pronto se nos movió el piso. Y hasta espiritualmente esto trajo afectaciones enormes. Mire qué cosa, porque esto puede pasar aún sirviendo al Señor. ¿Qué es lo que cambia lo que hago para el Señor? Bueno, la falsa confianza y la motivación incorrecta para hacer las cosas. En Mateo 7, vamos a entrarle ahí a la palabra, 21 al 23, que nos habla de esos momentos finales, ahora que estoy terminando, por eso a usted le llegan los devocionales de Apocalipsis, porque es el libro que estoy terminando de leer en mis devocionales en este diciembre, gloria a Dios. Pero en Mateo 7, 21 al 23, refiriéndose a esos momentos finales, dice la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, y ahí está duro eso, ¿qué dice? Entrará en el reino de los cielos. Y hermano, aclaremos algo desde un inicio. Si hay alguien dentro de este grupo que menciona que no entra al reino de los cielos, ¿dónde se queda? En otras palabras, el que no entra al reino de los cielos, ¿para dónde se va? ¿Dónde se queda? Gravitando ahí, siendo traspuesto a otra dimensión y convirtiéndose en quién sabe qué. Regresando, como piensan algunos, a encarnarse en esta tierra en una rana o en cualquier otra cosa, porque hay gente que piensa así. ¿Dónde se queda la persona que no entra al reino de Dios? ¿Dónde se queda? ¿O para dónde se va? ¿Alguno lo puede decir? ¿Dónde? Suena muy feo, pero ese es el destino. Aquel que no entra al reino de los cielos, ¿para dónde va? Para el infierno. No hay quite. Es decir, aquí no hay término medio. La Biblia habla muy claro y categórico sobre esto. Aunque hoy, lamentablemente, a muchas personas esto no le incomoda, no es un problema, aparentemente, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia dice: no todo el que me dice Señor, Señor. Es decir, aún las personas que me declaran, me reconocen como Señor de sus vidas, y no solo eso, sino muchos que me sirven. Dice el mismo verso: los únicos que sí van a entrar al reino de Dios son los que hacen la voluntad de Dios que está en los cielos, la voluntad del Padre. Y bendito sea Dios, hermano. ¿Para qué existimos nosotros? Para ser felices. Por ahí estaba viendo la camiseta de Juanita, de Blanquita, disculpe, ¿eh? Única regla es ser feliz, está bueno. Pero existimos para eso nada más, solo como ejemplo, hermano, no se preocupe, ¿eh? No estoy diciendo nada. ¿Usted existe en esta tierra para ser feliz? Porque esto es un tema largo, ¿verdad? Que la gente a veces comenta. La gente cree que vino aquí y el principal logro que va a tener en la vida es llegar a ser feliz. Yo merezco ser feliz y batallo y le paso por encima lo que sea y al que sea por ser feliz. Ya, y ese es el sentimiento más egoísta que hay, que nada tiene que ver con Dios. Porque la felicidad de una persona está condicionada directamente ¿a qué? A mi relación personal con Dios. Si mi relación personal con Dios, ¿verdad?, es íntima, es cercana, es real, haciendo la voluntad de Dios, que es la principal motivación, entonces yo soy feliz, independientemente de las circunstancias que me rodean. Porque si no, después de 7, casi 8 meses de pandemia, esto está lleno de infelices, empezando por el que está aquí. Nadie dice amén, ¿verdad? ¿A usted lo hizo un infeliz la pandemia? ¿Quién dice amén? ¿Alguno se siente infeliz por la pandemia? Ay, pastor, me quedé sin trabajo, el negocio se bajó. Ya y viera, antes podía tomar Coca-Cola todos los días, hoy en día la veo de vez en cuando. Ay, qué infeliz me... No, hermanos, toda esta etapa de crisis ni siquiera nos puede robar la felicidad. ¿Por qué? Porque mi felicidad no depende de esto, depende de mi relación con el Señor. Y eso tiene que ver con hacer la voluntad de Dios, que es algo que uno tiene que tenerlo claro en la vida. Y mire qué dice: unos cuantos, unos poquitos, unos así muy seleccionados, dice el versículo 22, ¿o qué dice?
¿Cuántos? Aleluya, hermano, y esto es para pensar, ¿verdad? Muchos, no dice 2 o 3, dice ¿cuántos? Muchos, montón, pila, burujón, puñado, dicen en mi tierra, un montón. Me dirán en aquel día, Señor, Señor, es decir, lo van a reconocer. Aquí, no profetizamos en tu nombre. Esto que es a veces el don que la gente como que quiere poner en las nubes, ¿no? Cuando alguien se autotitula profeta y todo lo demás, es un problema serio, ¿verdad? Hay gente que sí ejerce este don, este ministerio, pero es complicado. No profetizamos en tu nombre, reclamándole al Señor. Y no solo eso, en tu nombre echamos fuera demonios, ni siquiera fue porque a mí ¿verdad? En el nombre mío. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y usted diría, wow, convencieron al Señor. ¿Qué argumento puede tener Dios en los cielos para decirle, ah, sí, papito, disculpe, me equivoqué, ¿verdad? Es más, venga, Miguel, usted no anotó bien. Miguel, me refiero al arcángel, ¿verdad? Usted no anotó bien ahí lo que hizo ese hombre, que me hizo pasar la pena aquí delante de los demás. No, hermano. Aún haciendo cosas grandes, prodigiosas, en el nombre del Señor y para Dios, el mismo Dios dirá, nunca los conocí. Y eso es lo peor que nos puede pasar un día en esta vida. Hermano, lo peor que nos puede pasar no es perder un ser querido, no es que nos enfermemos de COVID y estiremos la pata, ¿verdad? No es quedarse sin trabajo y todas las cosas que ya hemos vivido. Lo peor que le puede pasar a un ser humano en esta tierra, ¿sabe qué es? Que el último día de su vida, llegando a la presencia de Dios, Dios nos desconozca, nos diga, yo no sé quién es usted. Eso es lo peor que le puede. Además, ahí no hay quite, ¿verdad? No hay manera de convencer a Dios. Porque si esta gente haciendo estas cosas no van a poder convencer a Dios, ahora imagínense, nunca los conocí. No es solo, yo a ti no te conozco. Mire la frase que el Señor dice cuando va a hablar, a responderle a este grupo de gente. No dice, ya, ¿y usted quién es? Porque yo no te conozco. Nunca los conocí. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la diferencia? De que el Señor le diga, yo a ti no te conozco, a que le diga, nunca los conocí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguno me puede decir? Es decir, está hablando de una vivencia, de toda una vida. Desde el momento que ustedes estaban haciendo todo eso, yo no sé a nombre de quién lo estaban haciendo, porque yo no los conocí. Yo no los respaldé ni estaba ahí en el asunto. Porque cuando el Señor hubiera dicho, no, yo a usted no lo conozco, es como que un encuentro de primera mano, ¿no? ¿Y usted quién es? ¿De dónde salió? No, nunca los conocí. Es decir, en toda su vida, yo no sé quiénes son ustedes, porque a mí, aunque hacían cosas en mi nombre, yo a ustedes no los conozco. Apartaos de mí, y aquí viene el problema, hacedores de maldad. Y uno diría, pero ¿qué maldad estaban haciendo esta gente? Si la palabra dice que profetizaban en nombre del Señor, echaban fuera demonios y hasta hacían milagros en el nombre del Señor. Y más de uno dirá, oiga, si a esta gente haciendo todo eso le va feo, yo que ni profetizo y cuando veo una manifestación de demonios salgo corriendo jalado porque me da miedo y mucho menos hacer milagros. ¿Cómo me va a ir a mí? ¿Cuál es la clave, hermanos? ¿Cuál es la clave que nos va a dar acceso y entrada directa al reino de Dios? ¿Cuál es la clave según el versículo 21? ¿Cuál es la clave? Hacer mucho para Dios y alcanzar título, renombre y todo lo demás por hacerlo. ¿O cuál es la clave? Que nos abre las puertas de los cielos, como ahorita cantamos, y vamos directo a la presencia del Señor, pasaje asegurado. ¿Cuál es la clave? ¿Alguno me dice? Versículo 21. ¿Cómo? Ahí está Pamela, tan fácil como eso. Gracias, chiquilla. Desayunó hoy, ¿verdad? Entonces, amén. Hacer la voluntad de Dios. No es mi voluntad, no es lo que yo creo que es la voluntad, es hacer la voluntad de Dios. Esa es la clave, ¿verdad? Esta gente hacían todo eso, pero era la voluntad de ellos y en su manera de pensar creían que lo estaban haciendo correctamente. Pero eso es una falsa confianza,
o una motivación incorrecta que al final parece que estoy haciendo bien, estoy tratando de hacer bien, pero sin embargo lo estoy haciendo mal. Hay algo que cambió en el camino y que no hace que tenga el fruto correcto. Bendito sea el Señor. Entonces, sirvamos al Señor. Esto no lo podemos menospreciar. Pero la motivación para servir a Dios, ¿cuál debe ser? ¿El creer que por hacerlo me gano el cielo? No. El asunto de que amo a Dios y quiero hacer su voluntad. Porque entiendo que la voluntad de Dios es que yo le sirva. Entonces por eso lo hago. ¿Verdad? Gloria a Dios. A veces usamos esa frase, ¿verdad? Cuando la gente dice, ay, esta persona es tan buena, tan generosa, que quizás ni lee la Biblia, quizás ni ora, ni conoce a Dios, y de hecho a la iglesia ni se acerca, y es, bueno, mal hablado y medio, pero tiene el cielo ganado, porque tiene un corazón para dar y regalar. ¿Cuál cielo? Bíblicamente, ninguno. Puede regalar todo lo que tiene y sin nada, porque todo lo regaló, se va para el infierno. Si no conoce a Cristo, eso no tiene valor, porque no hay forma de comprar el cielo. Bendito sea Dios. Es hacer la voluntad de Dios, lo que nos lleva ahí. Y hermano, sabemos como cristianos, cuando uno ya lleva meses, años en la relación, en la vida con Dios, hermanos, uno sabe cuál es la voluntad de Dios. Y esto a veces es complicado, ¿verdad? Hay gente que a veces vive pecando y dice, estoy orando o en una condición que sabe que a Dios no le agrada, estoy orando para que Dios me revele si es su voluntad que haga esto. Hermano, no hay ni que orar por eso. Sencillamente hay que decir, Señor, yo sé que esto a ti no te agrada. Yo sé que esto no satisface tu corazón, que esto no hace que te sientas orgulloso de mí. ¿Qué tengo que hacer? Hacer tu voluntad. Por encima de lo que yo crea, lo que yo piense, es hacer tu voluntad, porque sé que es lo que te agrada. Gloria a Dios. Lo segundo, hermano, que vamos a ver en esta mañana, cuando tratamos de hacer bien, pero lo canalizamos mal y por eso no tenemos el resultado. Otra frase que a veces puede tender a confundir. Cuando damos apariencia, damos pie a lo que se llama la apariencia de pecado. ¿Qué significa esto? Cuando creo que estoy haciendo bien, pero de la manera inadecuada. Hay momentos, hermano, en que no necesariamente estoy pecando yo, estoy haciendo lo que a Dios no le agrada. Pero sin embargo, estoy en el mismo ambiente, estoy ahí enredado en la misma piña, cuando los demás sí están haciendo lo que no deben hacer. Y entonces, uno está dando la apariencia de que yo ando en lo mismo, de que estoy en la misma pachanga, en el mismo asunto. Ese es el asunto. A veces el problema es estar en el lugar inadecuado, en el momento inadecuado, con la gente incorrecta. Y tal vez yo no estoy haciendo nada malo, entre comillas, pero por el solo hecho de estar ahí, ¿verdad? Por poner un ejemplo, entonces termino recibiendo hasta las consecuencias. Yo en otros momentos he comentado sobre aquella experiencia de un joven que amamos mucho, de nuestro ministerio, los 4 años allá en Honduras, San Pedro Sula, el famoso Winnie Pooh, le decíamos allá, un chiquillo que era un ángel de Dios, morenito, y gordito, bien gracioso, pero era un ángel de Dios. Bueno, ese muchacho, ¿verdad? Lo queríamos muchísimo y se daba a querer, un muchacho que no era malo, no era. Pero creo que fue el asunto de que tuvo un trabajo con unos compañeros que sí eran bien inquietos, allí, y tuvo que ir a casa de uno de ellos. Y como terminaron el trabajo antes, entonces resulta ser que a los compañeros se le ocurrió la gran ideota de ir a pintar los muros de los vecinos en un residencial de puros narcos y pura gente de arriba, ¿verdad? Aquellos encerrados en medio donde todavía había cámaras por todos lados. Y era un entretenimiento, ir a tocar los timbres, ir a marcar las paredes y todo lo demás. Era un vacilón para ellos. Y entonces él no tenía en su mano ninguna pintura ni nada, él no tocó ningún timbre, pero él andaba ahí con los demás y en una de las cámaras mandaron a traer a la policía y le tocó dormir en la cárcel, un menor de edad, esa noche, y entre todos los bandoleros y los narcos y los mareros y todo eso, que aquello hasta que daba miedo. Aquel muchacho regresó
bueno, convidado para toda su vida. Después nos reíamos y decía, pastor, yo lamenté, además de que no dormí toda la noche con todos aquellos bandoleros, pero lamenté toda la noche haberme ido, que no tenía que haberme ido. Yo no pinté paredes, yo no hice nada de eso, pero yo pagué las consecuencias por estar donde no tenía que estar. Y ese es el asunto. Entonces, a veces, hermanos, en nuestra vida, quizás no estamos pecando nosotros a nivel personal, nosotros, pero estamos dando esa apariencia de pecado, ¿verdad? Involucrándonos, enredándonos en cosas que no son adecuadas para un hijo del Señor. Y ese es el asunto, ¿verdad? Primera de Pedro 1, 14 al 16, dice la palabra, y es la única manera de lograrlo, como hijos obedientes. ¿Cómo tiene que ser el hijo? Obediente. Si es desobediente, esto no lo va a hacer, esto le va a costar demasiado. Como hijos de Dios obedientes, no os conforméis, no se acomoden a los deseos que antes teníamos estando en ignorancia. Ahora que conocemos al Señor ya no somos ignorantes. Sed pues, sino como aquel que os llamó es santo, mire dónde está el estándar, ¿verdad? Sed también vosotros santos los domingos en la iglesia. Mire cómo se viste, cuidado, venga medio raro, ¿verdad? Ese día no puede decir ni una palabra fea ni nada porque usted está en la iglesia. Entonces, si viene bien santo el domingo a la iglesia, usted puede después, de lunes a sábado, hacer lo que quiera. ¿Dice eso? ¿Qué dice, hermano Gregorio? ¿Cuándo uno tiene que ser santo? Y no santurrón, ¿verdad? Santo en toda vuestra manera de vivir. Es decir, en todo lo que usted se mueva a través de la semana, hermanos, somos llamados a ser santos, no santurrones, santos, a poder, ¿verdad?, magnificar el nombre del Señor, a poder vivir mi relación con Dios de manera, ¿verdad?, visible para el mundo, que vean a Cristo a través de mí. Bendito sea Dios. Porque escrito está, ¿cuál es el estándar? Sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Gloria a Dios. Sed santos porque yo soy santo. Entonces, cuando uno llega a la presencia de Dios, dice, Señor, pero ya, ¿qué ejemplo tenía yo para hacer eso? Porque mi papá o mi mamá o no sé, los demás que me guiaban también hacían cosas, pero es que el Señor nos dijo, sean santos como el pastor Graving o cualquiera acá son santos. No, no, como yo soy santo. Entonces no tendríamos argumento porque la comparación es con Dios. Es con la misma santidad del Señor. Primera, creo que lo puse mal. Tito 3.7, creo que es Tito 3.7 o Primera Timoteo. Vamos a confirmarlo. Gloria a Dios. Alguno que lo tenga ahí en la Biblia, así le da uso bueno y adecuado. Dígame si estamos en Tito o en Primera de Timoteo. Aquí está, Primera de Timoteo. Digamos que se equivocó ese aparato, ¿verdad? ¿Qué cosa? Aleluya. Entonces no pone lo que uno quiere. Eso es como a veces el celular, ¿verdad? ¿No le ha pasado que usted le manda la felicitación a alguien y va ahí tratando de hacer como los chiquillos, ¿verdad? Que parece que vuelan en el celular, yo no sé cómo hacen, y algunos hasta hacen un garabato y no sé cómo escriben, y uno trata de hacer lo mismo, escribir rápido y manda el mensaje y dice, wow, ¿a quién ofendí? ¿Verdad? Lo quise felicitar y lo que le mandé fue una ofensa, porque me puso cualquier cosa ahí. Pero bueno, Primera Timoteo, olviden a Tito, un poquito más. Primera Timoteo 3.7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Bendito sea Dios. Hermano, somos llamados como pueblo del Señor y por eso tenemos que tener cuidado con la apariencia, ¿verdad? Aunque usted diga, bueno, las apariencias engañan. No. Hermanos, nuestra apariencia tiene que mostrar quiénes somos, ¿verdad? Porque a veces damos apariencia de pecado y entonces es ahí el problema. Damos razón para que seamos un estorbo para otros y no de bendición. Entonces, la palabra nos dice que tenemos que tener buen testimonio ¿con quiénes? Con los de afuera. Gloria a Dios. No es lo mismo, hermano, que los vecinos saben, por ejemplo, que dos ancianos acá, como don Luis y Ena, por poner un ejemplo,
vienen acá bien chaneaditos, ¿verdad? Bien peinaditos, ¿no, Luis? Y ahí vienen elegantes, y usted los ve aquí en la casa del Señor, cuando presiden, cuando alaban, cuando oran, y después regresan para su casa. Don Luis larga toda la ropa, anda ahí con un pantaloncillo, un chorcito corto y con la panza afuera, ¿verdad? Y ahí sale a decirle 4 cosas a los vecinos y 4 palabrotas. Ni se lo imaginen, ¿verdad? Pero gloria a Dios. Y ahí los vecinos dirán, ahí está el siervo de Dios. ¿Qué cosa, verdad? No, hermano. Tenemos que hacer ¿qué? Lo mismo aquí y fuera de aquí. Es decir, no puede haber una diferencia. Y a veces este asunto de que quizás no lo estamos literalmente haciendo, pero estoy dando la apariencia de que sí, y hasta ahí llegó el asunto, ¿verdad? Porque me convierto en un tropiezo para otros. Entonces, es ahí el problema. ¿Qué somos? Dice la Biblia que somos nosotros, los hijos de Dios. Somos cartas leídas. Somos, que lo hemos hablado, la Biblia que el mundo lee. Porque el mundo no lee la Biblia, nos lee a nosotros. Entonces, lo tercero que vamos a ver en esta mañana, muchas veces tratamos de hacer bien, pero mal, cuando caemos en la trampa de mis criterios personales. Y esta trampa es bien profunda. A veces uno escucha ese tipo de frases que son complicadas, ¿verdad? Yo sé que lo que hago vivo no está bien, pero no es tan malo. Entonces, porque tenemos criterio personal de lo que es malo y de lo que no es tan malo, ¿verdad? No, yo sé que la vida y las decisiones, ¿verdad? La manera en que me estoy conduciendo no es la más correcta, pero no me siento tan mal porque hay otros peores. Hay otros que actúan mucho peor que yo, entonces no me pueden señalar con un dedo. Pregunto, ¿eso me justifica delante del Señor? Porque hay personas que viven la vida de esa manera. Aún cristianos que dicen, bueno, yo sé que no estoy tan bien como debiera, pero ninguno de los que están ahí me puede señalar, porque fulano tiene este problema, mengano tiene el otro es así, el otro actúa así. ¿Eso me justifica delante de Dios un día? ¿Será que yo podré llegar delante del Señor y cuando tenga que dar cuenta decir, no, Señor, pero yo no era más malo que fulano? Pero yo no actuaba como aquel mengano, y eso que era hijo de Dios. ¿Me justifica eso delante de Dios, Gravy? No, porque la salvación es personal, ¿verdad? Entonces, si yo sé, hermanos, es más, delante de Dios no existe el no es tan malo. Delante de Dios recuerde que no hay término medio. La Biblia, hermano, es un absoluto. Gloria a Dios. No hace diferencia. Lo bueno es bueno y lo malo es malo. No hay diferencia. No hay menos bueno o más bueno o menos malo más malo. Es bueno o malo. No hay diferencia. Entonces, a veces como que nuestros criterios personales, influenciados por todo el ambiente que se mueve a nuestro alrededor, parecen, para no hacernos sentir tan mal, de que, bueno, ahí me la juego. No estoy tan peor como los demás. Y está el otro criterio que tiene que ver con esa manera de ver yo las cosas, como algunos a veces se expresan, no me importa lo que piensen o digan los demás, porque al final es mi vida. Y algunos le agregan una frasecita para que suene más espiritual. Es solo a Dios al que yo tengo que darle cuenta. Sí, es verdad. Es a Dios, y ya Dios ha decretado desde aquí juicios anticipados de qué tipo de cuenta voy a dar un día. Y todavía me juego el chance. Entonces, hermano, a mí sí debe importarme. Yo no puedo vivir la vida de esa manera, y menos siendo un hijo de Dios. No puedo conducirme en la vida porque con ese criterio de que a mí qué me importa lo que piensen los demás, ¿verdad? O lo que digan, porque al final en mi vida, si hasta el mismo Jesucristo le importó que decían de él, ¿cómo es posible que a mí no me importe? ¿Cómo es posible que yo no piense en esa parte? Lucas 9, 18 al 20, dice la palabra que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y él les preguntó diciendo, ¿qué le preguntó? ¿Acaso esa gente cabezona no se acaba de dar cuenta que yo soy el Hijo de Dios? ¿Qué más tengo que hacer para que se den cuenta? A ver, díganme ustedes, que son los que están ahí al lado mío. ¿Qué quieren? ¿Que les haga parecer qué? No, hermano. ¿Qué les preguntó?
¿quién dice la gente que soy yo? ¿Cuál es el criterio que las personas que hemos tratado tienen de mí? Y hermano, las opiniones eran muy variadas, porque ni siquiera ninguno dijo, bueno, aquellos dicen que eres un falso profeta, aquellos dicen que eres un fariseo que se salió ahí de la fe religiosa al momento. No, dice, unos que eres Juan el Bautista, al que le apiaron la cabeza, parece que resucitó sin cabeza. Otros que eres Elías, como ese no murió porque fue levantado en un carro de fuego, o algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Miren la imaginación que tenía la gente. Miren la imagen que se hacían de Jesús. Y sin embargo él les dijo, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? De todo eso que dice la gente que yo soy y la imagen que se hacen de mí, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Quién dice ustedes? Disculpe. Entonces respondió Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Verdad? El Cristo de Dios, dice ahí en Lucas y después lo verá en los demás evangelios. Bendito sea el Señor. Y hermanos, si al mismo Señor Jesucristo, de alguna manera no es que le preocupó, sino le interesó, era importante para él, ¿qué era lo que la gente pensaba de él? ¿Verdad? En ese momento decía de él, ¿cómo es posible que yo por mis criterios personales a veces crea que nadie tiene que meterse, ¿verdad? Y no importa lo que digan de mí? Hoy, en la era que estamos viviendo, en este siglo, hermano, nosotros todos estamos muy expuestos, todos. Antes las cosas eran como que más agazapadas y había más oportunidad de hacerse los locos y esconderse, diría alguien. Pero hoy estamos muy, pero muy expuestos en todo sentido. Nos ubican de una manera, nos hackean la cuenta y nos hacen un desastre y todo lo demás porque estamos súper, ultra, mega expuestos con esto de la tecnología. Entonces, todavía más nuestras vidas se hacen cartas leídas. Por eso hay que tener cuidado. Gloria a Dios. Otra manera de tratar de hacer bien, pero mal, es cuando consciente o inconscientemente, porque a veces puede pasar, tratamos de vencer el mal con el mal. Olvidando que la Biblia tiene leyes que siempre se cumplen, lo que uno siempre es lo que recoge, ¿verdad? Como aquellos que dicen, me la hiciste, ¿verdad? Pero no te preocupes, tranquilo, a la vuelta viene. En el nombre del Señor yo me saco el clavo, aleluya, gloria, y para que suene espiritual, ¿verdad? Para que suene espiritual, uno dice hasta en el nombre del Señor. Yo veo cómo me saco el clavo, pero así no se queda. Hermano, la palabra dice en Romanos 12, 17 al 21, no paguéis a nadie, ¿qué dice? Mal por mal. ¿A quién no hay que pagar? A nadie, hasta el que se lo merezca. Porque uno diría, bueno, es que aquel pobrecito no, pero aquel sí merece que le digan hasta el mal que se va a morir. No, hermano, no paguéis a nadie, y eso está en la lista de los deberes cristianos, Romanos 12, y después en Hebreo lo va a encontrar. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Y ahora agrega algo aquí, por aquello de los duros de tragar, ¿verdad? Porque hay gente que son duros de tragar, porque cuesta, ¿verdad? Aún usted amándolos, bendiciéndolos, abrazándole, regalándole, todavía no bajan porque se ponen, es incómodo. Si es posible, dice, en cuanto dependa de vosotros, es decir, de uno, en cuanto de mí dependa, estad en paz con ¿cuántos? Esto incluye mujeres, ¿verdad? Ustedes, bueno, entonces me libré. Aquella que me cayó mal se va. No, ¿verdad? Estad en paz con todos los hombres, con todos los seres humanos, en cuanto dependa de mí. Yo sé que hay veces, hermano, que no depende de uno. Hay momentos en que uno trata con toda la mejor intención de hacer las paces, de llevarse bien con los demás, y la persona sinceramente no quiere. Y quiere seguir agriándole el hígado, ¿verdad? A uno y a los demás y hasta a sí mismo. Pero en cuanto dependa de uno, hermano, tenemos que llevarnos bien. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, si no dejen lugar a algo que es mucho peor, a la ira de Dios. Aunque uno a veces diga, Señor, deme, yo te ahorro el trabajo. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora,
de manera práctica dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué hay que hacer? Dale de comer, sin veneno, ¿eh? Si tuviere sed, dale de beber, sin cianuro. Pues haciendo esto, ¿qué dice que pasa? Ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. ¿Sabe qué significa eso? Juicio de parte de Dios. Cuando usted actúa de manera positiva, aun cuando lo que están haciendo con usted es negativo. Y cierra ese verso de una manera tan importante: no sea vencido de lo malo, sino vence, ¿qué cosa? Con el bien, el mal. Y hermanos, esto tiene que quedarnos claro. Nunca vamos a vencer el mal con el mal, porque así no actúa un hijo de Dios, ¿verdad? El mal solamente se vence ¿con qué? Con el bien. Es la única manera correcta de tener un resultado como debe ser. Aquí hay otro punto también importante que a veces se presenta de manera más sutil, poniendo el dedo ahí en cosas tan esenciales. Tratamos de hacer el bien, pero lo hacemos mal cuando, y escuche bien, hacemos las cosas por buenas intenciones, pero sin ningún amparo bíblico. Tenemos toda la mejor intención de hacer lo correcto, pero sin embargo no tenemos el respaldo de la Biblia para hacerlo. En ejemplos tan sencillos y prácticos que todo cristiano conoce, como por ejemplo en el asunto de honrar a Dios, que ahorita lo hacíamos aquí, y yo sé que hay muchos hermanos fieles, y gracias, de verdad, en nombre del Señor, de la iglesia, porque hasta aquí hemos llegado. Gracias a esa fidelidad, hasta aquí hemos terminado el año. Y hermano, qué complicado es. Usted se sabe el texto, por eso no le puse ahí, Malaquías 3 del 10 al 12. ¿Dónde dice la palabra de Dios que hay que traer, por ejemplo, los diezmos? Algo que es una disciplina espiritual como cualquier otra. ¿Dónde hay que traerlo? ¿A dónde? Al alfolí. ¿Qué significa eso? A la casa de Dios, al servicio de Dios, porque es dedicado para Dios. Es una manera de honrar a Dios. Hermano, a veces, con muy buenas intenciones, usamos lo que le pertenece a Dios por derecho, ¿verdad? Porque Él merece todo, para ayudar a otras personas con muy buenas intenciones que tenemos, y creemos que estamos haciendo lo correcto. ¿Dónde respalda eso la Biblia? ¿En qué lugar? Eso es como que, hermano, no sé, usted en su casa viene con su salario, tiene la plata que es para ir a Maxi Palí, ¿verdad, Mike? Ir a comprar ahí la quincena o no sé, el mes o como sea que lo compre. Y de pronto, bueno, a veces puede ocurrir en algunas circunstancias, usted sabe que está su familia, necesita comprar la provisión y dice, no, con esta plata yo mejor voy a ayudar a aquella familia también que no tiene que comer, y nosotros nos vamos a quedar sin comer esta quincena, para que mi familia sepa lo que se siente. El deber primordial que usted tiene como cabeza de hogar, ¿verdad, Michael y los hombres aquí? Es, la Biblia dice, aquel que no supla para lo suyo primero, mejor que no coma, dice, porque es el deber primero. ¿En qué lugar de la Biblia dice que usted tiene que hacer eso? En ninguno. Pero a veces nos hacemos algunas ideas ahí media raras, y le puedo decir, delante de Dios, eso no tiene valor ninguno. Porque es ayudar con lo que no es de uno. Es como que don Oscar le diga a uno, pastor, mira, aquí está esta plata, se la doy para que usted pueda, me la guarde ahí, no sé qué. Y llega Alan con una necesidad y le dice, mira, Alan, aquí tengo esta plata. Usted la ocupa más que el hermano que me la dio, así que agarre. Y Alan me va a ver a mí como, oiga, qué buen pastor, me echó la mano. Y cuando don Oscar venga a preguntarme, ¿y la plata, pastor, que lo ocupo? No, hermano, usted ocupa menos que Alan. Ya, yo se la di mejor para ayudar a otra persona. Hice algo mejor con eso. ¿Cuál sería el problema? Yo hice uso de algo que no era mío, era de don Oscar. Entonces, esto es una disciplina, hermano, espiritual. Primera de Samuel 15, 2 al 3 y 13 al 15, después usted lo lee todo en la casa. Aquí hay otro ejemplo también muy importante. Ahorita hablamos de ayudar, ahora desobedecer. Ahorita decía en uno de los textos, como hijos, ¿cómo? Obedientes.
Y aquí hay un problema. A veces desobedecemos los mandatos de Dios y después decimos que era para adorar a Dios, que lo hicimos en nombre del Señor o para honrarlo a Él. ¿Qué fue lo que le pasó a Saúl con el pueblo de Amalek? Primera de Samuel 15, 2 al 3, el Señor le da una orden expresa a Saúl. Y esto le puede sonar muy feo y muy horrible, pero había una razón. Le dijo el Señor: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel. ¿Sabe qué fue lo que le hizo? Dice, al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Usted sabe, Amalek era un pueblo de ladrones, de asaltantes, ¿verdad? Vamos a ponerle. Y entonces, ellos lo que hacían era que como el pueblo de Israel eran más de 1 millón de personas caminando en fila, que no todos iban en piña, al frente iban los hombres de batalla, ahí en el medio iban llevando la gente que todavía caminaba un poquito más rápido, y usted comprenderá que más de 1 millón de personas caminando por un desierto o por cualquier otro lugar, eso va a tener una distancia muy larga del primero que vaya al último que viene atrás. ¿Y sabe quiénes iban atrás? ¿Quiénes iban detrás? Al final de la fila, ¿quiénes iban? Los ancianos, los que tenían que andar jalando porque eran inválidos, los animales que andaban arreando ahí al final. ¿Y sabe qué hacía el pueblo de Amalek? Ellos ponían emboscadas cuando veían que venía el pueblo de Israel en su inmigración a la tierra prometida, esperaban a que pasara los machotes, ¿verdad? Los de guerra al frente y se perdieran allá 1 kilómetro adelante. Y cuando llegaba la parte del pueblo de los ancianos, de los niños, de la gente minusválida, digamos que tenía problemas físicos, de los animales, los mataban. Ellos salían de la emboscada, los mataban sin piedad y le robaban los animales. Y esa era la costumbre que tenía el pueblo de Amalek, que era un pueblo de ladrones. Y Dios le dijo: Israel, es tu momento. Usted vaya ahora allí a Amalek y destruye, ¿qué cosa? Todo lo que tiene, y no te apiades de él como así no lo hizo contigo. Y hermano, suena feo, mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, porque van a crecer con la misma mala costumbre, vacas, ovejas, camellos y asnos. Es decir, limpia todo, extermina. Ese era el mandato de Dios. Suena muy feo, pero era la guerra, ¿verdad? Así era. ¿Qué hizo Saúl? ¿Qué hizo Saúl? Aprovechó y dijo: bueno, justificado para hacer una matanza de las grandes. Y llegó, los atacó y listo, se fue a Amalek. ¿Qué hizo Saúl? Se quedó con lo mejor, pero suave, este bichito está muy gordito para matarlo. Tal vez para el 31, para el 25 está bueno, pero ya, pues no para dejarlo muerto aquí, para la asada, para los opilotes, ¿verdad? Y entonces agarraron de lo mejor del ganado, se trajeron, ¿verdad?, de las mejores, los mejores que encontraron, guerreros y demás, y todo el asunto, y se lo trajeron para la casa. Y cuando vino Samuel, versículo 13, ¿qué le dice con una cara muy fresca el rey Saúl? ¿Qué le dice? Le dice: bendito seas tú de Jehová, siervo del Dios Altísimo, ya he cumplido la palabra del Señor. Y entonces Samuel dijo: ¿y por qué yo escucho por ahí animales, ovejas y vacas, verdad, que están ahí bramando de afuera, que no son los de aquí? ¿Y qué le dice Saúl? Ay, Señor, yo creí que te iba a poder engañar, pero no, perdóname, metí la pata. ¿Qué hizo Saúl? De Amalek los han traído, ni siquiera se echó la culpa a él, se le echó al pueblo, porque el pueblo perdonó, ¿qué cosa? Lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero todo lo demás sí lo destruimos como Dios nos dijo. Desobediencia a medias es desobediencia, man. O mejor dicho, obediencia a medias, ahora corrijo, es desobediencia. Usted tiene que entender eso. Dios le dijo, ¿quién iba a quedar vivo? ¿Quién? Nadie. El mandato era completo. Bendito sea Dios. Hermanos, a veces Dios nos dice: saca de tu vida esto y esto y esto y esto que no te bendice. Es algo que no quiero para ti porque no te bendice, no te ayuda. Y usted: sí, Señor, en el nombre de Jesús, y lo voy a hacer. Y llega a su casa y sáquese a suave, Señor, pero ya, y esto me puede servir. Pues esto y esto lo puedo botar, pero esto y esto que me dijiste que dejara,
me puede tal vez servir hasta para honrarte a ti, ¿verdad? Para bendecir tu nombre. Dios le dijo, dele vuelo, eso no lo quiero para tu vida. Y como somos, hermanos, a veces de obediente, ¿verdad? Recuerda que obediencia a medias es desobediencia. Y aún tratando de hacer bien, terminamos mal. Saúl fue desechado de su reino. Por eso hay que obedecer completamente cuando Dios nos dice algo. Ya casi terminamos. Tratamos de hacer bien, pero mal, cuando damos más espacio y control al pecado que mora en nosotros. Y esta es la lucha que también tenía el apóstol Pablo. Romanos 7, que leyó nuestra hermana Carol ahí, Romanos 7, 17 al 24. Aquí está el conflicto que tenía el apóstol Pablo en su interior. Yo queriendo hacer lo mejor, sin embargo el pecado que mora en mí a veces me hace hacer lo que no quiero hacer. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. A veces, ¿verdad? Se me sale como que la paloma del espíritu y parece que regresa otro bicho, ¿verdad? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está, ¿dónde? En mí, lamentablemente. Porque según el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero después termina diciendo, pero gracias sean dadas a Dios, que a través de su Hijo Jesucristo, Él es la salida. Él es el que nos ayuda a que ese pecado no reine en mi vida. Entonces, en esa batalla, si yo doy campo, si yo doy chance, si doy el espacio, ahí es cuando obviamente salgo perdiendo. Y tratando de hacer bien, termino haciendo mal. Y la última, tratamos de hacer bien, pero mal, cuando después de todo un año, hermano, que hemos pasado tratando de cuidarnos todos, nuestra vida y nuestra familia de esta dichosa pandemia, por error, consciente, inconsciente, voluntaria o involuntariamente, nos aislamos no solamente del entorno que nos rodea por salud, sino que también terminamos aislándonos de Dios y de todo lo que tiene que ver con Dios. Eso es un problema serio. Es un problema muy serio que hoy en día está viviendo la Iglesia de Cristo, no solo en nuestra amada y bella Fortuna de San Carlos, sino a nivel mundial. Eso es un problema muy serio. Y lo hemos hablado en otras prédicas y todo lo demás. La gente se ha tomado el aislamiento, y aún los hijos de Dios, y ese distanciamiento demasiado en serio. En alguna medida, lamentablemente, cuando tiene que ver con el buscar a Dios. Sin embargo, en otras cosas, pareciera que no hay pandemia. Uno es el pastor, hablando de nuestra congregación acá, uno se mueve en la calle porque no me quedo encerrado ahí, igual con las medidas y todo lo demás, con esta cosa que es horrible de andar, pero hay que andarla, y todo eso, y uno se topa con todos. Y a veces uno se queda y dice, qué raro, ¿eh? ¿Será que en el Maxipalí hay más medidas, sin hablar mal de nadie, ¿eh? Habrá más medidas que las que usted tiene acá para no contagiarse? A veces son cosas, hermano, ¿verdad? Y las playas están llenas y los lugares, ¿verdad?, de paseo están llenos. Y Dios libre, usted vio los días de Navidad allá en Ciudad Quesada, no parecía que había pandemia. Eso estaba a reventar de gente cuando fuimos nosotros a hacer unos mandados, que de hecho es un anuncio, gloria a Dios. Necesitamos que, yo sé cuando se acabe el culto todos salen soplados, ¿verdad? Porque hay que buscar la manera del distanciamiento y todo. Pero necesito que los que tienen niños, los que vinieron con sus niños, que son acá, de la familia espiritual, no salgan por allá, sino salgan por esta puerta. Gloria a Dios, ahora que termine el servicio, los que tienen niños de los de acá de la iglesia, aunque no lo hayan traído, ¿verdad? Alan y Gabriela, y está bonito hoy la parejita, y entonces después salen por este lado, y ahí las maestras tienen algún detalle para ustedes después de este año. Entonces, dice Hebreos, terminamos con esta cita, Hebreos 10, 23 al 27.
Algunos quisieran borrar este texto de la Biblia porque va en contra de la manera de pensar que quizás han tomado. Mantengámonos firmes sin fluctuar, sin divariar, ¿verdad? La profesión de nuestra esperanza, porque esto es una profesión, lo que hemos sido llamados, porque fiel es el que prometió el Señor. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, y que conste que buenas obras van más allá de dar solo una bolsa de comida o ayudar a necesitados. Habla de todas las obras que son mis acciones evidentes, incluyendo esas, ¿verdad? No son las únicas. Ahora dice el versículo 25, y esto es un mandato bíblico, no es algo que impone una iglesia determinada. No dejando de congregarnos, como algunos tienen, ¿por qué? Por costumbre, después de todo un año, sino más bien exhortándonos, y tanto más, ¿cuándo qué? Esto es clave. Cuando vemos que aquel día se acerca. Y yo no sé, hermano, si usted no ha analizado lo que se mueve en el ambiente de que la venida del Señor está a las puertas, ¿verdad? Aleluya. Pero la tenemos ahí, a la vuelta de la esquina. En cualquier momento se acabó aquí, se quedó atrás y ya ni la vacuna le dio tiempo a ponerse. ¿Cuántos dicen amén? No por la vacuna, sino por el rapto de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Todo el mundo espera ansioso lo de la vacuna y demás para sentirse mejor. Pero la iglesia de Cristo, ¿qué espera primero? ¿Qué espera? La venida de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, y no sabemos si el año no se acaba para nosotros aquí en la tierra, ¿verdad? No lo sabemos, solo Dios lo sabe. Porque si pecáramos, este es un verso que muchas veces no mencionamos, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda, ¿qué dice ahí? Más sacrificio por los pecados. Y ese verso es duro de tragar. Es decir, si pecamos, aún sabiendo los principios que están acá y la voluntad de Dios para nuestra vida, digámoslo a lo tico, no hay quite. Delante de Dios no tengo cómo zafarme el clavo. No hay manera, porque no soy un ignorante. Yo conozco la voluntad y lo que Dios quiere y espera de mi vida. Entonces, como cristianos, hijos de Dios, nos corresponde, hermanos, ¿verdad?, ser prudentes y ser realmente obedientes, como dice la palabra, a la voz del Señor. Resumo, tratamos de hacer bien, hermano, pero mal, cuando hablábamos al inicio, nos mueve una falsa confianza y motivación incorrecta. Cuando damos pie a la apariencia de pecado, cuando caemos en la trampa de mis criterios personales, cuando consciente o inconscientemente tratamos de vencer el mal con el mal, cuando hacemos las cosas por buenas intenciones, pero sin ningún respaldo bíblico, cuando damos espacio y control al pecado que mora en vosotros, y cuando cuidándonos, como nos ha pasado de una pandemia, descuidamos algo mucho más importante, y es nuestra relación con Dios y el tiempo importante con Él y su reino en su casa. Vamos a orar para terminar, hermano. Vamos a orar para terminar. Ahí donde estamos, nos ponemos de pie, ya de por sí nos vamos a ir, nos ponemos de pie, el almuerzo está cada vez más cerca, gloria a Dios, así que nos ponemos de pie, cierra sus ojitos y piensa un poquito en este añito que se va. Se va en cuestión de 4 días, más o menos, 4 creo, ¿eh? El año se va, se fue. 2020 quedará marcado en nuestra vida para siempre, se va. Vamos a orar. Cierra tus ojos, dile: Dios, gracias, porque aún con lo muy difícil que ha sido este año, hemos visto tu mano de poder, hemos visto, oh Dios, tu soberanía en nuestra vida, tu respaldo, tu ayuda, tu abrazo, tu consuelo. Hemos visto cómo has suplido aún en medio de la escasez. Hemos visto cómo en medio del miedo generalizado hemos podido mantenernos confiados en ti, tranquilos, en paz, y no dejando que todo eso, oh Dios, venga a traer a nuestros corazones esa falta de paz, esa ausencia, ese estrés, todo ese mover a nuestro alrededor. Señor, no negamos la realidad porque existe y nos cuidamos en consecuencia como hijos responsables, pero no nos permitas que todo este ambiente que hemos vivido en este año
se convierta en una muy buena justificación para creer que delante de ti podemos quedar excluidos de dar cuentas. Señor, ayúdanos a no pecar. Ayúdanos, Señor, a no tratar, oh Dios, de hacer con las mejores intenciones lo bueno, pero hacerlo de manera incorrecta. Ayúdanos, Señor, a ser hijos obedientes, como dice tu palabra, y a poder disfrutar, vivir plenamente mi relación contigo hasta el día en que vengas a buscarnos, Señor. Señor, como dice tu palabra en Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le hace pecado. Estos son los pecados de omisión. Aún sabiendo cuál es la voluntad tuya, cuando, Señor, por todos los argumentos, justificaciones que podamos poner para no hacerlo, sin embargo, estaríamos pecando. Y eso nos aparta de ti, nos aleja de ti, Señor. Ayúdanos a tener conscientemente, Señor, a tomar, de hecho, conscientemente decisiones correctas, significativas, en este año que se abre ante nosotros, y poder hacer las cosas que a ti te agradan de la manera que a ti te agrada y no a nuestra manera. Señor, honrarte y bendecirte de la manera que tu palabra lo estipula para nosotros y no conforme a mis criterios personales o a mi manera de ver las cosas. Señor, que este año, en 4 días que termine, Señor, mi vida puede estar a cuentas contigo, porque no sabemos el momento en que nos llames. Te damos gracias por tu favor, por tu misericordia en todo este año que está a punto de terminar, porque ha sido bueno, a pesar de nosotros mismos, con nuestras vidas, con nuestra familia, con el entorno y lo que has puesto en nuestras manos. Te damos gracias, te damos gracias. Y si tú tienes por qué darle gracias a Dios, díselo en este momento. Señor, gracias. Gracias por tu salvación, por el sacrificio, por tu vida. Ahora que pasó la Navidad, por el regalo de los cielos que diste a nosotros. Gracias por haber compartido en familia, por haber tenido las cosas hasta mínimas y a veces un poquito más que tú nos has bendecido para compartir en familia sanamente. Gracias, porque al día de hoy nos has librado, porque aun cuando algunos han pasado por esa situación, de hecho, oh Dios, del virus, sin embargo, tú has sido bueno y nos has sacado, Señor. Gracias porque has cuidado a tu pueblo, a tu familia espiritual. Gracias porque has estado con nosotros y tenemos esa muestra ineludible, Señor, en nuestras vidas de que tu favor ha estado con nosotros. Gracias, Dios. Muchas gracias. Cerramos este año, este último domingo del año, en bendición, porque sabemos que tú estás con nosotros y que tu voluntad va a seguir siendo una realidad puesta en práctica en nuestra vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias y te pedimos ahora que tu paz y tu amor y la comunión de tu Santo Espíritu, Señor, nos lleven con bien de regreso a nuestros hogares. Nos despedimos de este lugar, pero nunca de tu presencia. En el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, amén, oh Dios, amén. Demos un aplauso al Rey de Reyes. Gloria a Dios. Y hermanos, yo sé que la mayoría nos vamos a ver para nuevo año, pero que el Señor les bendiga en esta semana. Gloria a Dios. Entonces, el anuncio que les dejé, vayan con sus niños y salgan por aquel lado.